Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. 19 homicidios en los primeros 12 días del mes de octubre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se acumula además el tipo de asesinatos que vemos? Muchos de ellos cargados de crueldad al estilo mafioso. ¿Es porque se está avanzando en las políticas de seguridad pública o es porque estas no son las adecuadas? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Nicolás Trachtenberg, doctorado en criminología por la Universidad de Cambridge en Inglaterra y que está radicado en Cardiff, Gales, donde es conferencista en la Escuela de Ciencias Sociales de esa universidad, la Universidad de Cardiff. En este debate político que se ha dado en estos días, también intervino el ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y más allá de responderle a Larrañaga, señalando que para explicar lo que está pasando, el actual ministro utiliza argumentos parecidos a los que él manejó en el pasado y que eran cuestionados por la oposición de la época. Además, fue derecho contra el presidente Lacalle Pou. Dijo, el presidente dijo que arreglaba todo en un año, van 7 meses, le quedan 5, tiene 5 meses de crédito, pero con lo que están haciendo no creo que lo vayan a arreglar. Esto me lleva, Nicolás, a preguntarte a propósito justamente de lo que se está haciendo, de en qué plazos puede obtener resultados, cuál es el camino a seguir teniendo en cuenta todos estos dilemas que quedaban planteados en la primera parte de la entrevista. ¿Tú qué dices? Bueno, primero creo que el tema de esas promesas, todos han caído en hacer esas promesas. Me acuerdo también alguna de disminuir las rapiñas en tantos porcentajes, o sea, tirar números sin ninguna base teórica. Sí, tú estás aludiendo a lo que fueron las promesas de campaña de Tabaré Vázquez para su segunda presidencia, sí, ¿no? Creo que es una cosa que uno ve siempre en los políticos y que es una tentación que tienen, es un error. Es claro que no se basa en evidencia científica o en una predicción sólida metodológicamente, entonces, no me parece una cosa tan rara ni tan loca, pero creo que es común a todos. Creo que, digamos, me parece que la solución tiene que pasar por, primero, tratar de apoyar. Te decía Natanta, ¿no? Si se quiere hacer un esfuerzo particularmente importante contra estas bandas de delito organizado, es razonable. Creo que tiene que haber un balance, tiene que ser basado en lo que es la mejor evidencia y es decir, tiene que estar balanceado el esfuerzo de tratar de disminuir el delito con el esfuerzo de tratar de disminuir la violencia. No solo por la población que vive en esos territorios, sino porque esa violencia después se expande. Tenemos, por suerte, en los últimos 10 años se ha empezado a generar evidencia en América Latina de calidad sobre aquellas políticas que apuntan más a control de armas, a control de consumo de alcohol, a promoción de valores, cambios culturales, protección de grupos de riesgos. Hay también políticas asociadas a reinserción y mediación en negociación de bandas. Hay políticas que apuestan a tener, por ejemplo, programas que apuestan a tener a tipos que estaban antes involucrados en el delito organizado, que sean como los mediadores para poder operar. O sea, hay un grupo de políticas que pueden ser utilizadas para tratar de disminuir la violencia. Lo que es claro es que es muy difícil bajarla, la violencia, y sobre todo es muy difícil bajarla en poco tiempo. Yo veía hoy, por ejemplo, en una nota en el diario El País, la orden del presidente a Ministerio del Interior es mantener la estrategia que se está siguiendo de combate frontal con más presencia de policías, patrullaje y control con videovigilancia. Las autoridades entienden que esta postura está dando buenos resultados, por lo que exponen números de incautaciones, de personas capturadas, de personas encarceladas también, ¿no? Por ejemplo, en los primeros 7 meses de gobierno hubo 48,7% más presos que en igual periodo del año pasado cuando gobernaba el Frente Amplio. Entonces,
Bueno, pero vamos a ese ejemplo porque es otro ejemplo interesante. El- los principales grupos de delito organizado de Brasil se consolidaron, se desarrollaron, se profesionalizaron y se magnificaron dentro de las prisiones. Esta idea que tenemos de que una vez que los metemos, los dejamos presos, dejan de operar, es también utópica. Entonces, ojo también digamos, por supuesto que quien comete un delito tiene que ser detectado, arrestado y castigado, por supuesto, pero no es una solución mágica para que dejen de operar. Y sabemos que en América Latina y en Uruguay también, muchos actores del delito organizado, con el nivel de organización que en Uruguay, operan desde la prisión también. Entonces, eso tampoco es una solución, por lo menos no parece una solución clara. Yo lo otro que también mencionaría es hacernos la pregunta de por qué es que los jóvenes en estos territorios, muchos pueden ser reclutados por estas bandas. Y eso para mí apunta a una cuestión más muy básica de qué futuro económico tiene un joven en estos territorios. O sea, qué horizonte le damos. ¿Qué posibilidades tienen ellos de ir por un colegio, conseguir un trabajo? ¿Qué esperanza tienen por ese camino y por el otro? Entonces yo creo que también lo que creo que está pasando es que además tenemos poblaciones que están súper desesperanzadas, donde el Estado no logra llegar adecuadamente y que están en territorios donde digamos, la legitimidad estatal está compitiendo con actores que los proveen mucho mejor de seguridad, de beneficios económicos, de trabajos, de reputación, etcétera. Entonces, eso también es un llamado a que las políticas estas policiales adecuadamente balanceadas estén combinadas con un Estado mucho más potente. Sí, en esa dirección se supone que se está trabajando también, ¿no? El Estado, digamos, fortaleciendo su presencia en los territorios habitualmente dominados o donde campea, por ejemplo, el narcotráfico. Por otro lado, también se anuncia una política de mejoramiento de las cárceles, para que justamente las cárceles no sean escuela del crimen o una base de operaciones para quienes dirigen desde allí los movimientos de delincuentes. Hay un plan a esos efectos. Pero claro, la pregunta es cuánto tiempo llevan esas dos líneas complementarias de la otra, la más represiva, la más policial, ¿no? A ver, yo creo que el punto importante es que esto es algo que lleva mucho tiempo y lleva muchos recursos. Y los políticos tienen que, del color, de la ideología que sean, tienen que poder tener el coraje de poder decirle a la ciudadanía que el problema del crimen es un problema muy serio, muy pesado y muy costoso. Y que tenemos que estar como ciudadanos dispuestos a ceder bienestar a cambio de mejorar Uruguay para dentro de 10 años o dentro de 5, capaz que alguna mejora corta puede ser 5 años, pero es sobre todo un ejercicio de no ser cortoplacistas. Ahora, ¿Tú decís que no hay mágicas, forma de encontrar resultados a corto plazo? Este gobierno, a fecha más, fecha menos, ha sostenido que se va a notar una diferencia con las políticas que aplican, se va a notar en el correr del primer año, segundo año. A ver, si el último año fue un año muy complicado, tal vez pueda haber un efecto rebote y eso pueda beneficiarlos. Yo creo que en América Latina la solución de los problemas de violencia son soluciones que no se dan de un año para otro. Y me parece que también, digamos, no apostaría a venderle eso a la ciudadanía, porque aparte lo que voy a generar es más desencanto y más desilusión. Digamos, a mí lo que me parece más importante de todo eso es simplemente el tema de los recursos. El tema de saber que esto es una apuesta que lleva muchos recursos. Después, por supuesto, un partido o un gobierno puede orientarse más punitivamente, menos punitivamente, pero cualquier solución que pensemos, que haga una combinación de esfuerzos más represivos o más sociales, va a llevar siempre muchísimos recursos. Sí, sí, son más recursos en la policía, digamos, tanto en sueldos como en equipamiento,
Más recursos en recuerdo- políticas sociales y más recursos en políticas cárceles, ¿no? más recursos en cárcel, sí, y en jueces, o sea, a ver, Bueno, está si bien. yo quiero, Y el sistema por, judicial también. por supuesto, porque si Pero yo quiero entonces, tener, claro, pero se entiende lo que estás señalando, pero claro, a continuación la pregunta es ¿y cómo? ¿Podemos? ¿Estamos en condiciones? Y menos, y más todavía en un contexto como este, perjudicado por la emergencia sanitaria, etcétera. bueno, a ver, esto, digamos, estamos en un contexto particular, pero bueno, es el costo oportunidad de los recursos, ¿no? Es cuánto nivel de desempleo o de pérdida de salud o de pérdida de bienestar en algún otro nivel, en alguna otra esfera, estoy dispuesto yo a ceder a cambio de tratar de mejorar las condiciones de delito. Digo esto porque me parece que en Uruguay, a lo largo de estos últimos 10 años, no solo de la derecha, sino de muchos lados, ha habido ese tipo de apelaciones a soluciones con cambios legales parece que va a generarse dar esperanza que con algún cambio legal se pueden hacer cambios significativos en la situación de violencia, y eso contradice toda la evidencia. Para terminar, ¿algún apunte que te haya quedado? No, bueno, simplemente hacer énfasis en que cualquiera sea el esfuerzo que se intente desarrollar, es fundamental que se genere generando una buena base empírica y algún tipo de diseño de evaluación experimental o cuasi experimental. Este es otro tema importante. Pero no tenemos hoy, por ejemplo, un observatorio que se diseñó en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores y que sigue operativo. A ver, en este sentido Uruguay está muy mal respecto a países desarrollados. Son dos temas distintos. Uno es el tema de la calidad de información que tenemos, ¿no? Una es la información oficial que tenemos por denuncias, digamos, la información policial, judicial, penitenciaria. Ahora, por supuesto, esa información que, digamos, cuanto más dinero metamos ahí, mejor información vamos a tener, pero por supuesto es una información totalmente sesgada, ¿no? Hay una cifra negra enorme, hay un montón de datos sobre el delito que no nos enteramos, porque mucha información la policía jamás se entera y mucha información jamás se reporta. Entonces, lo que se hace en países en serios es desarrollar sistemas alternativos complementarios, encuestas de victimización sistemáticas todos los años, encuestas de autorreporte para poder tener una buena base de información. O sea, porque imagínate, si queremos resolver las cosas, si ni siquiera tenemos buena información para hacer un buen diagnóstico, difícilmente vamos a poder hacer. Entonces, por ejemplo, que no haya una encuesta de victimización sistemática en Uruguay que permita saber cuánto delito existe realmente o por qué la gente no denuncia, eso ya es un problema serio. Pero además de esta base básica de información, el otro punto es cuando yo hago un esfuerzo de política, cualquiera sea él. Si yo quiero hacer un esfuerzo súper represivo, o un efecto súper social, o una combinación de ambos efectos, ¿cuándo lo hago? Genero las condiciones para que para que ese programa pueda ser evaluado. Por ejemplo, elijo aleatoriamente algunos barrios que sean donde lo hago y otros no, y tengo grupo de tratamiento y grupo de control. Es fundamental que los esfuerzos políticos que se hagan sean en condiciones bajo las cuales puedan ser evaluados. Podemos determinar con cierta validez y fiabilidad de que hay algún tipo de efecto para ver después si lo queremos repetir o no. Porque si nosotros hacemos, por ejemplo, no sé, el programa 7 zonas, por más bien que lo hagamos, por más lindo que nos queda, por más recursos que le metamos... Estás aludiendo si no podemos... a un plan que se anunció y no llegó a ejecutarse en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Claro, pero puede ser ese programa. O por ejemplo, imagínate, mejoramos un pabellón de una cárcel poniendo un programa de tratamiento. Y tratamos a 50 ofensores. Eso, o hacemos el programa 7 zonas. Ahí está. El que eso es algo de lo que está anunciando ahora este gobierno con respecto a las cárceles. Entonces... Exacto. Si hacemos cualquiera de esas cosas, pero no las hacemos, digamos, con un adecuado diseño experimental, nunca vamos a saber si funcionó o no funcionó. ¿Y esto nunca se ha hecho en Uruguay? ¿Nunca? Se ha hecho muy escasamente. O sea, y no es una debilidad solo de Uruguay. En las evaluaciones de impacto, o sea, evaluaciones experimentales o si se quiere, o al menos cuasi experimentales, es un déficit enorme de las políticas de prevención del delito y de la violencia en América Latina con respecto a los países desarrollados,
y en particular en Uruguay. Por supuesto, es costoso hacer es costoso hacer este tipo de evaluaciones, pero si uno no hace este tipo de evaluaciones, si uno no genera las condiciones en el presupuesto para decir, bueno, voy a destinar todos estos recursos para hacer esta política y una parte de recursos va a estar destinada a que yo pueda evaluar el impacto, el efecto de este programa, es imposible saber cuán efectivo fue o no. Nicolás Trachtenberg, doctor en criminología, profesor en la Universidad de Cardiff, en Gales. Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por este aporte que has hecho al debate sobre lo que está pasando en materia de seguridad pública hoy en Uruguay y lo que ha pasado en los años anteriores. Quedan cantidad de puntas para continuar explorando. Incluso contigo volvemos a conversar en cualquier momento, ¿te parece? Vale, muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto.